Nathaniel Cointon tenía 36 años, y hasta el día en que regresó a casa de su último despliegue en el extranjero, creía que su matrimonio era lo único en su vida construido sobre bases sólidas. 12 años como Navy SEAL lo habían alejado de casa más de lo que deseaba. Pero cada dólar que enviaba, cada día festivo perdido, cada periodo de 11 meses de silencio, los soportaba porque Brianna lo esperaba. Porque Dominic Ashford, su mejor amigo desde los 11 años, tenía una llave de la casa para emergencias. Lo que Nate encontró al cruzar el umbral de su propia puerta no era una emergencia. Era una nota, manuscrita, casual, del tipo que deja un hombre cuando está muy cómodo en un lugar que no le pertenece. Y entonces Dominic cometió el error que le costaría todo. Miró al hombre al que había estado robando durante 14 meses y decidió que podía intimidarlo. Dio un paso adelante. Lanzó un desafío. No tenía idea de ante quién estaba parado. Lo que sucedió en esa entrada duró 11 segundos. Lo que vino después le quitaría todo lo que le quedaba a Dominic. Antes de sumergirnos en la historia, comenta desde donde en el mundo nos estás viendo y suscríbete, porque la historia de mañana es una que necesitas escuchar. El sol de la tarde pintaba largas sombras sobre las calles de la periferia de Atlanta mientras Nathaniel Cointon guiaba su coche de alquiler por barrios conocidos. 11 meses se sentían tanto como ayer como una vida entera. El ritmo disciplinado del despliegue tenía una forma de distorsionar el tiempo así. Ahora, finalmente en casa, sintió el peso de su equipo de servicio reemplazado por la simple presencia de ropa de civil y la promesa de permanencia. Observaba todo con la atención tranquila que 12 años como SEAL le habían grabado en la memoria muscular. Bicicletas de niños dejadas en las entradas, aspersores creando neblinas de arcoíris bajo la luz dorada, una mujer paseando a su perro, quien sonrió y saludó al pasar. Esta era la vida para la que había trabajado tan duro para construir un lugar. El aire acondicionado del coche de alquiler zumbaba suavemente mientras su mente divagaba hacia Brianna. 8 años de matrimonio, la mayor parte transcurrida separados, pero de alguna manera lo habían logrado. Recordó el día en que se conocieron en la parrillada trasera de su primo, su risa resonando por el patio, plena y genuina. Llevaba un vestido de verano amarillo, su confianza irradiaba como la luz del sol. A los 27 años, nunca había conocido a nadie tan seguro de sí mismo, tan completamente a gusto en su propia piel. Cada despliegue, cada misión, cada dólar ahorrado, todo había sido por ellos, por la vida que estaban construyendo. La casa de 4 habitaciones que había renovado con sus propias manos durante una rara licencia prolongada hace 3 años se erguía como prueba física de su compromiso. Los accesorios modernos que a ella le encantaban, el plano de planta abierto que ella había diseñado, incluso los parterres de jardín que él había construido según sus especificaciones exactas. Cada detalle era una inversión en su futuro. Mientras giraba en su calle, los recuerdos de ese verano de renovación llenaron su mente. La satisfacción de los pisos decapados y la pintura fresca. Brianna trayéndole limonada helada, su cabello recogido en un moño desordenado, robándole besos entre proyectos. Se sentía bien regresar a casa a algo tan sólido, tan cuidadosamente construido. Lo primero que notó fue el Audi plateado de Dominic en la entrada. Verlo no le provocó ninguna preocupación de inmediato. Dominic había sido una constante en sus vidas desde que tenían 11 años, corriendo libremente por su barrio de Augusta. Habían crecido juntos, compartían todo, desde los almuerzos escolares hasta los hitos de la vida. Cuando Nate se había desplegado por primera vez, le había dado a Dominic una llave de la casa, confiando en que vigilara las cosas y estuviera allí para Brianna si ella necesitaba algo. Nate se estacionó detrás del Audi, agarró su bolsa de lona del asiento trasero y se acercó a la casa con los pasos silenciosos que se habían vuelto una segunda naturaleza. La luz del final de la tarde se colaba por las ventanas delanteras, proyectando cálidos rectángulos sobre los pisos de madera que él mismo había instalado. La casa olía a café y a las velas de lavanda que Brianna amaba. La cocina atrajo su atención primero, no por ningún sonido, sino por el silencio. 2 tazas de café reposaban sobre el mostrador de granito, aún tibias al tacto cuando él apoyó la mano sobre la cerámica. Las gafas de lectura de Brianna yacían junto a su agenda abierta, las páginas cubiertas con su letra pulcra. Pero fue otra letra la que lo hizo detenerse. Letras mayúsculas y en negrita con tinta negra que él reconocería en cualquier lugar. Domingo, misma hora. Yo llevo la cena. D.
Nate se quedó completamente inmóvil, leyendo esas palabras de nuevo, la informalidad de ellas, la cómoda certeza. Esta no era la nota de alguien que pasaba a ver a la esposa de un amigo. Esta era la nota de alguien que había reclamado un espacio, que esperaba regresar, que sabía que su presencia era anticipada y bienvenida. Con el mismo movimiento preciso que usaba para documentar ubicaciones objetivo, Nate sacó su teléfono y fotografió la nota. Ajustó la agenda para que quedara exactamente como la había encontrado, colocó las gafas de lectura en el mismo ángulo. Nada alterado, nada revelado. En el baño de invitados, abrió el grifo de agua fría y se la salpicó en la cara, mirándose en el espejo. Su reflejo mostraba lo que siempre hacía, un hombre de emoción contenida, de respuesta mesurada, de cálculo cuidadoso. 12 años de entrenamiento SEAL le habían enseñado que las reacciones iniciales rara vez servían para buenos propósitos. La recopilación de inteligencia venía primero, siempre. Se secó la cara con una toalla de mano, la colgó de nuevo perfectamente recta y salió de su casa con el mismo silencio con el que había entrado. El coche de alquiler arrancó con un suave ronroneo. Salió de su entrada en reversa, pasó el Audi de Dominique y dirigió el coche hacia el Marriott que había pasado al llegar. Su teléfono reposaba pesado en su bolsillo. El número de Brianna, al que le había enviado mensajes diariamente durante 8 años, permaneció intocable. En su habitación de hotel, aún con su ropa de viaje, Nate sostenía el teléfono en su mano, sin llamar a su esposa, sin moverse, simplemente sentado en la oscuridad creciente mientras el sol se ponía sobre Atlanta. La luz de la mañana filtrada a través de las cortinas del hotel encontró a Nathaniel Cointon ya despierto, sentado en el pequeño escritorio con un bloc de notas frente a él. Había dormido quizás 3 horas, pero su mente estaba clara. La lista que había hecho durante la noche era precisa, metódica, exactamente lo que cualquiera que lo conociera esperaría. No hubo explosiones emocionales, ni garabatos desesperados, solo objetivos numerados y claros, escritos con sus características letras mayúsculas. Tomó su teléfono y llamó a Víctor Reyes. Su historia compartida significaba que la conversación podía ser breve, eficiente. Víctor había estado allí a través de los peores tiroteos, las más largas vigilancias, las extracciones más delicadas. Sabía leer entre líneas de Nate. Necesito ojos en mi casa durante las próximas 48 horas, dijo Nate cuando Víctor respondió. Silencioso, profesional. Hubo una breve pausa al otro lado. Víctor, quien había desarrollado un negocio completo de consultoría de seguridad con Nate después de sus días como SEAL, comprendió inmediatamente que algo andaba mal. Pero también comprendió que si Nate hubiera querido explicar más, lo habría hecho. Ya en movimiento, Víctor respondió simplemente, me encargo personalmente. Aprecio. Nate finalizó la llamada. Se duchó, se vistió con ropa civil limpia y esperó hasta las 10:30 de la mañana cuando supo que Brianna estaría dando su clase de la mañana en el estudio de fitness boutique del que era copropietaria. El viaje de regreso a su casa se sintió diferente a la luz del día, más real de alguna manera. Se estacionó en la entrada esta vez, usó su llave y entró por la puerta principal como lo haría cualquier marido. La casa estaba en silencio. Los platos de la mañana estaban secos y guardados. La cafetera estaba limpia. Todo parecía normal, lo que hacía que lo que estaba a punto de hacer se sintiera aún más surrealista. Pero Nate se movió por el espacio con propósito. Su entrenamiento SEAL convertía una misión emocional en objetivos tácticos. En el dormitorio principal, notó pequeños cambios. Primero, la disposición de las almohadas ligeramente diferente de como la recordaba. La lámpara de lectura de su lado de la cama, inclinada lejos de donde solía colocarla. El cajón de la mesita de noche, su cajón, se abrió suavemente, revelando su contenido como evidencia en la escena de un crimen. Sus pertenencias, la pequeña caja de gemelos que su madre le había dado, sus gafas de lectura de repuesto, el libro de bolsillo gastado que había estado leyendo antes de su último despliegue, habían sido retiradas. Las encontró en una caja de cartón en el estante superior del armario, escondida detrás de sus abrigos de invierno. La caja no estaba escondida exactamente. Estaba guardada como artefactos de un inquilino anterior. El nuevo contenido del cajón contaba su propia historia. Un elegante reloj plateado que reconoció como la última compra de prestigio de Dominique.
Un cable de carga, no del tipo estándar de iPhone que Nate usaba, sino el más nuevo tipo USB-C, una botella de colonia, del tipo caro que Dominique siempre había preferido. El aroma a la vez familiar y ahora repentinamente extraño en este contexto. Nate fotografió todo meticulosamente. El contenido del cajón, su disposición, la caja en el armario. Cada imagen era una pieza de inteligencia cuidadosamente documentada. Cuando terminó, devolvió todo exactamente como lo había encontrado. En su línea de trabajo, perturbar un área objetivo era de aficionados. La recopilación de información requería paciencia, precisión y absolutamente ninguna huella. Salió de la casa exactamente como había entrado, y condujo su coche de alquiler hasta el final de la manzana, estacionándose donde tenía una vista clara de la entrada, pero sin llamar la atención de los vecinos. La parte táctica de su cerebro notó las líneas de visión, los ángulos de observación, los posibles puntos ciegos, todo mientras otra parte de él permanecía con el peso de lo que acababa de descubrir. Pasaron 40 minutos. Luego apareció el Audi plateado. Girando en su calle con familiar facilidad, Dominique salió, luciendo en todo sentido el exitoso desarrollador de negocios en que se había convertido. Traje a medida, paso seguro, moviéndose con la propiedad casual de alguien que sabía exactamente a dónde pertenecía. La llave de la casa salió de su bolsillo sin dudar, un movimiento practicado. No miró alrededor antes de entrar. No verificó si alguien lo estaba observando. Simplemente entró como un hombre que regresa a casa después de un recado. Nate se sentó en su camioneta durante 8 minutos completos después de que la puerta se cerró, su respiración constante, su rostro impasible. Luego regresó al hotel. Esa noche, su teléfono vibró con un mensaje de Víctor. Una sola imagen, hora las 6:47 de la tarde. Dominique y Brianna de pie en la entrada al atardecer. El brazo de Dominique casualmente alrededor de sus hombros, su cuerpo inclinado hacia el suyo con la familiaridad cómoda de una larga práctica. No estaban siendo cuidadosos. No estaban siendo secretos. Simplemente estaban siendo ellos mismos a la vista, en la entrada de Nate. Nate miró la imagen durante mucho tiempo, su rostro iluminado por la luz azul de la pantalla de su teléfono mientras la oscuridad se posaba sobre la habitación del hotel. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en la entrada de Nate mientras él se detenía detrás del Audi plateado de Dominique. Se sentó un momento, las manos aún en el volante, asimilando la vista familiar de su propio hogar, los parterres de flores que había ayudado a Brianna a plantar 3 veranos atrás, la capa de pintura fresca en las contraventanas de la primavera pasada. Todo parecía exactamente como debía ser, lo que hacía que la incorrección de la situación fuera aún más evidente. Salió de su camioneta, sus movimientos medidos y deliberados. El peso de la llave de su casa se sentía diferente en su mano ahora, ya no un símbolo de regreso a casa, sino una herramienta para la confrontación. La cerradura giró suavemente, la puerta se abrió sin un sonido, viejos hábitos de entrada silenciosa aún arraigados por años de entrenamiento. Dominique estaba de pie en la sala de estar, de espaldas a la entrada mientras miraba algo en su teléfono. Al sonido de los pasos, se giró y por una fracción de segundo, Nate vio algo brillar en su rostro. Culpabilidad quizás o cálculo. Pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por una sonrisa lenta e incrédula que no llegaba del todo a sus ojos. Nate, hombre, no sabía que habías vuelto. La voz de Dominique llevaba su encanto habitual, pero ahora había un matiz. Algo tenso y defensivo. Es mi casa, Dom. La respuesta de Nate fue tranquila, controlada. Permaneció cerca de la puerta, su postura relajada, pero alerta. La postura de un hombre que había aprendido a leer las situaciones antes de que escalaran. Mira, sé que esto podría parecer, comenzó Dominique, luego cambió de estrategia a mitad de frase. Has estado fuera mucho tiempo, hermano. Las cosas no son exactamente lo que podrías pensar. Dime qué es lo que pienso. La voz de Nate se mantuvo serena, sus ojos fijos en el rostro de su amigo más antiguo. La tensión en la habitación se hizo más densa. Dominique se enderezó a toda su altura, 1,9 metros frente a los 1,8 metros de Nate, y dio un paso adelante. Era un movimiento que había usado innumerables veces en negociaciones comerciales, salas de juntas, situaciones sociales donde su presencia física podía inclinar la balanza a su favor. Necesitas calmarte antes de que esto vaya a un lugar al que no quieres que vaya.
La amenaza en la voz de Dominique era clara ahora. Toda la pretensión de amistad se desvanecía. Nate lo estudió con el tipo de silencio que ponía nerviosos a otros hombres, la quietud de alguien que había estado en situaciones donde la palabra equivocada podía causar la muerte. «Me estás desafiando», dijo finalmente. No una pregunta, sino una afirmación de hecho. Estoy diciendo que deberías pensar cuidadosamente. Dominique dio otro paso más cerca, usando su complexión más ancha para intimidar a Nate. Está bien, dijo Nate, su voz aún tranquila. Vamos afuera. El concreto de la entrada estaba cálido bajo el sol de la mañana cuando salieron. Las casas de los vecinos permanecían en silencio a ambos lados. Testigos que Dominique no había considerado. Él se movió primero, empujando ambas manos contra el pecho de Nate con la fuerza suficiente para desequilibrar a un hombre normal. Nate no se inmutó. Lo que sucedió a continuación duró exactamente 11 segundos. No una pelea, no un combate. Una secuencia precisa de movimientos perfeccionados durante 12 años de entrenamiento SEAL. Nate se metió dentro de la guardia de Dominique, redirigió su impulso y ejecutó una inmovilización que fue casi hermosa en su eficiencia. Sin energía desperdiciada, sin florituras dramáticas, pura resolución táctica de problemas. Dominique se encontró boca abajo en el concreto, un brazo inmovilizado detrás de él en un ángulo que prometía dolor si se resistía. No podía moverse, apenas podía respirar. Encima de él, Nate ni siquiera respiraba con dificultad. Tú elegiste esto, dijo Nate en voz baja. Ahora lo sabes. Soltó su agarre y retrocedió, observando cómo Dominique se levantaba del pavimento. El rostro del hombre más grande estaba enrojecido de humillación, la arrogancia reemplazada por algo que parecía el inicio de un miedo real. La conciencia creciente de que había calculado muy mal. Tienes una hora, dijo Nate. Saca tus cosas de mi mesita de noche y lárgate de mi propiedad. Se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa, dejando a Dominique de pie en la entrada. En la cocina, sacó su teléfono y marcó el número de la tía Gloria. Ella respondió al segundo tono, su voz cálida y familiar. Sé que estás en casa, cariño, dijo ella antes de que él pudiera hablar. Hay más cosas que necesitas escuchar. Nate estaba de pie en su cocina, el teléfono pegado a la oreja, escuchando la preocupación en la voz de su tía. Por la ventana, podía ver el Audi de Dominique aún en la entrada, su dueño en ningún sitio. El sol de la mañana se colaba por la ventana, resaltando las motas de polvo en el aire y proyectando largas sombras sobre el suelo de baldosas que él mismo había instalado hacía 3 años. El sol de la tarde pintaba patrones cálidos en el porche delantero de Gloria mientras Nate subía los escalones familiares. Esta casa había sido su santuario mientras crecía, un lugar donde se hacían las tareas, donde las cenas del domingo significaban algo, donde las fotografías seguían los años en filas ordenadas a lo largo de la repisa. Podía ver su foto de 3er grado desde donde estaba. Una sonrisa con hueco entre los dientes, un corte de pelo a cepillo que ya entonces significaba seriedad. Gloria abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. Siempre lo hacía. Ven aquí, cariño, dijo ella, atrayéndolo a un abrazo que olía a extracto de vainilla y sabiduría. Su figura era más pequeña de lo que recordaba. El tiempo tenía esa forma de hacer las cosas, pero sus ojos estaban tan agudos como siempre cuando ella se apartó para mirarlo. Primero déjame darte de comer, dijo ella, dirigiéndose ya hacia la cocina. No era una petición. En casa de Gloria, las conversaciones difíciles ocurrían con el estómago lleno. Esa era la regla. La cocina era exactamente como la recordaba. Cortinas amarillas filtrando la luz, ollas de cobre colgando en sus lugares precisos, el suave zumbido de un refrigerador que probablemente había ganado la jubilación 3 veces. Gloria se movía con eficiencia practicada, sacando recipientes de comida que claramente había preparado con antelación. Siéntate, instruyó, colocando un plato de pollo y dumplings frente a él. Come mientras está caliente. Nate hizo lo que le dijeron, observando a su tía sentarse frente a él con su propio plato. Comieron en un silencio cómodo por un rato. Los únicos sonidos eran el suave tintineo de los cubiertos y el distante tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Cuando ambos platos estuvieron casi vacíos, Gloria cruzó las manos sobre la mesa. He estado observando, dijo simplemente. Y tomando nota. Ella le habló del coche de Dominique,
Como empezó a aparecer en esa entrada hace 18 meses, siempre los mismos días de la semana, como un reloj, dijo ella. Los jueves por la noche, los domingos por la tarde, a veces los sábados por la mañana temprano, antes de que el vecindario estuviera realmente despierto. Ella le habló de las reuniones de planificación que Brianna organizaba para el estudio de fitness, siempre durante sus despliegues, siempre prolongándose hasta tarde en la noche. Vuestras luces estaban encendidas hasta medianoche o más tarde, dijo Gloria, y nunca era un grupo de gente saliendo. Solo su coche, saliendo lentamente como si no quisiera hacer ruido. Su voz se hizo más suave mientras describía una noche del invierno pasado. Como había pasado en coche alrededor de las 11, viendo todas las luces encendidas, y notó el Audi de Dominique en el garaje. La puerta estaba parcialmente bajada, como si alguien se hubiera acordado a mitad de camino de que quizás no debían ser tan obvios. Fue entonces cuando supe que no era solo una amistad que había salido mal. Era planificación, cálculo. Nate se quedó muy quieto, absorbiendo cada detalle con la misma atención cuidadosa que había dado a los informes de misión. Las observaciones de Gloria no eran emocionales. Eran precisas, cronológicas, respaldadas por fechas y horas específicas que ella claramente había estado registrando en algún lugar. Luego, ella le extendió la mano por encima de la mesa. Pero eso no es todo, dijo. Hace 3 meses, Terrell me llamó. Terrell, el sobrino de Gloria, que trabajaba en el Atlanta First Credit Union, donde Nate y Brianna tenían sus cuentas conjuntas, donde el pago de despliegue de Nate se depositaba directamente cada mes. Estaba preocupado, continuó Gloria. Dijo que normalmente no diría nada, pero te quiere como a un hermano, y no podía dormir bien sabiendo lo que estaba viendo. Me preguntó si sabías lo de los cheques de caja. La mano de Nate se apretó ligeramente bajo la suya. ¿Qué cheques? Grandes retiros, dijo Gloria. Regulares, distribuidos a lo largo de 14 meses. No iban a la cuenta del estudio. Él verificó eso específicamente. Iban a otro lugar completamente diferente. Ella mencionó una cifra que hizo que la mandíbula de Nate se tensara. 14 meses mientras él estaba desplegado, mientras él enviaba dinero a casa, mientras él confiaba completamente. No podía decírtelo en el extranjero, dijo Gloria suavemente. No podía arriesgar ese tipo de distracción cuando necesitabas estar concentrado. Pero guardé todo, fechas, cantidades, patrones. Todo está escrito. Nate asintió una vez. Comprendía tanto su protección como su precisión. Gloria siempre había sabido exactamente cuándo la verdad sería más útil. 20 minutos más tarde, estaba sentado en su camioneta en la entrada de Gloria mientras la noche se asentaba a su alrededor. Su teléfono mostraba el número de Víctor, el pulgar flotando sobre el botón de llamada. Las luces del jardín se encendían en las casas vecinas, creando charcos amarillos en la oscuridad creciente. Presionó llamar. Víctor respondió al segundo tono. Necesito un rastreo financiero completo, dijo Nate sin preámbulos. Cuentas conjuntas, patrones de retiro, cualquier cuenta nueva abierta en los últimos 18 meses, todo. Parámetros. La voz de Víctor era firme. Profesional. Atlanta First Credit Union. Empieza con los cheques de caja que datan de 14 meses atrás. Haz una referencia cruzada con las cuentas del estudio. Nate hizo una pausa. Y Víctor, busca el nombre de Dominique Ashford en cualquier cosa. Copiado, dijo Víctor. Me pongo a ello ahora. La llamada terminó. Nate se quedó sentado en la oscuridad que se acumulaba, viendo la luz del porche de Gloria encenderse automáticamente. En algún lugar a lo lejos, un perro ladraba a las sombras. Esperó el mensaje de confirmación de Víctor. Su camioneta, una centinela silenciosa en el tranquilo vecindario donde había crecido, aprendiendo lo correcto de lo incorrecto. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas de su oficina compartida mientras Víctor extendía los documentos financieros sobre el escritorio de Nate. Cada página estaba anotada con resaltados amarillos y banderas rojas. 14 meses de traición sistemática reducidos a números y fechas. 214.000, dijo Víctor en voz baja, golpeando la página de resumen. Movidos a través de 2 cuentas que nunca supimos que existían. Nate estudió los detalles de la primera cuenta.
abiertas solo a nombre de Brianna en un banco diferente a su cuenta conjunta. Depósitos regulares cuidadosamente programados para evitar llamar la atención. La segunda cuenta golpeó más fuerte. Una cuenta conjunta entre Brianna y Dominique, estructurada para acceso compartido y beneficio mutuo. La metodología era precisa. Cada retiro de su cuenta conjunta había sido calculado para mantenerse justo por debajo del umbral que podría activar una alerta. Cheques de caja, transferencias móviles, distribución cuidadosa a lo largo de los meses para que pareciera una gestión doméstica normal. Ella usó el calendario de despliegue, dijo Nate, su voz serena mientras seguía el patrón con su dedo. Las transferencias más grandes ocurrieron mientras yo estaba en el extranjero, cuando ella sabía que yo no estaría revisando los extractos. Víctor asintió. Ella tenía un sistema. Transferir dinero de tu cuenta conjunta a su cuenta privada primero, luego mover porciones a la cuenta que compartía con Dominique. Eso dificultaba rastrear el monto total. Nate se reclinó en su silla, absorbiendo la magnitud de lo ocurrido. Esto no era solo una aventura. Esto era una arquitectura. Mientras él enviaba fielmente su pago de despliegue a casa, creyendo que estaba construyendo su futuro, Brianna había estado construyendo una estrategia de salida utilizando su confianza como base. El dinero en sí no era lo que más le dolía. Era la manipulación de su dedicación. Cada transferencia bancaria que había enviado desde el extranjero representaba semanas de trabajo peligroso, noches sin dormir y separación del hogar. Todo ello convertido en capital inicial para el futuro de otro hombre con su esposa. El estudio era una tapadera, continuó Víctor, extendiendo otro juego de documentos. Ella mencionaba gastos comerciales, mejoras de equipo, razones que sonaban legítimas para mover dinero, pero rastreamos las cuentas del estudio por separado. Ese dinero nunca fue allí. Nate tomó un extracto bancario, estudiando las fechas. La primera transferencia coincidió con su tercer despliegue antes del último. Mientras él realizaba misiones en territorio hostil, ella llevaba a cabo operaciones financieras paralelas en casa. La precisión de todo era casi admirable de la manera más fría posible. Ella no solo traicionó el matrimonio, dijo Nate en voz baja. Lo convirtió en un arma, usó mi ausencia para construir infraestructura, usó mi confianza para financiarla. Víctor observó a su amigo con atención. En 12 años de servicio militar juntos, nunca había visto a Nate realmente afectado. Incluso ahora, enfrentando la documentación de una traición personal tan calculada, su exterior permanecía sereno. Pero Víctor sabía qué buscar. La ligera tensión en su mandíbula, el ritmo controlado de su respiración. Necesito el número de Dana Whitfield, dijo Nate finalmente cerrando el expediente. Víctor sacó su teléfono, ya preparado. Ella espera tu llamada. Le envié a su oficina un resumen preliminar esta mañana. Despejó su agenda para la noche. 4 horas más tarde, Nate estaba sentado frente a Dana Whitfield en su oficina del centro. Las luces de la ciudad se encendían fuera de sus ventanas, creando un telón de fondo de geometría urbana contra el cielo que se oscurecía. Dana revisó la documentación con eficiencia clínica, su bloc de notas llenándose de anotaciones precisas. Ocultación fraudulenta de bienes conyugales, dijo, levantando la vista de los papeles. Con clara evidencia de liquidación sistemática y ocultación intencional, la cuenta conjunta con el Sr. Ashford fortalece particularmente nuestra posición. Ella expuso la estrategia legal con la misma precisión que Víctor había mostrado con el rastreo financiero. Tanto Brianna como Dominique enfrentaban una posible responsabilidad civil. Dada la cantidad involucrada y el patrón documentado de ocultación, la exposición penal no estaba fuera de discusión. Solicitaremos el divorcio, citando fraude financiero, continuó Dana. Las demandas por ocultación de bienes se presentarán simultáneamente. La participación del Sr. Ashford como CEO conspirador nos da una ventaja adicional. Su reputación profesional se convierte en daño colateral en el momento en que esto se haga público. Nate observó la ciudad moverse debajo de ellos. Coches fluyendo por las intersecciones, gente caminando con determinación, vidas continuando en sus ritmos ordinarios mientras su propia realidad se desplazaba sobre su eje. ¿Con qué rapidez podemos actuar?, preguntó. Puedo tener todo presentado para el viernes, respondió Dana. Coordinaremos la notificación del proceso para un impacto máximo.
Dada la documentación que ha proporcionado, operamos desde una posición de completa ventaja táctica. Nate se puso de pie, recogiendo su copia de los archivos. La ciudad continuaba su danza nocturna más allá de las ventanas, ignorante de que en esta tranquila oficina los mecanismos de la consecuencia se estaban poniendo en marcha. La tarde se posó sobre Atlanta como un manto cálido, las luces de la calle proyectando suaves sombras sobre las carreteras familiares. Cuando Nate marcó el número de Brianna, dejó sonar 2 veces antes de que ella contestara, su voz llevando esa nota de calidez practicada que ella había perfeccionado durante sus años juntos. «Estoy en casa», dijo, manteniendo su tono ligero y uniforme. «Pensé que tal vez podríamos cenar esta noche. Solo nosotros dos. Hablar de todo. De nuestro futuro». Hubo una breve pausa en la línea, el sonido de ella considerando, calculando. «Claro», respondió, igualando su calidez. «Cocinaré algo especial. A las 8. «Perfecto», dijo, y finalizó la llamada. La casa tenía el mismo aspecto que cuando él la había dejado esa mañana. El coche de Dominique, notablemente ausente de la entrada. Dentro, Brianna había transformado su comedor en lo que claramente imaginaba era un escenario perfecto para la reconciliación. Las velas parpadeaban sobre la mesa, proyectando sombras íntimas en las paredes. La buena vajilla estaba puesta. Los platos de boda que rara vez usaban. Incluso había sacado las copas de cristal, un regalo de boda de su madre. Ella lo recibió con un abrazo cauteloso, su perfume familiar y aplicado deliberadamente. Había elegido un vestido que él una vez había elogiado, su cabello peinado de la manera que él prefería. Todo calculado para un efecto máximo. «Hice tu favorito», dijo, llevándolo a la mesa. «El pollo con romero y esas patatas asadas que te encantan». Nate se sentó en su silla, observando cómo ella servía la comida con gracia practicada. Sus movimientos eran fluidos, seguros, una actuación que había refinado a través de innumerables cenas y reuniones sociales. Ella siempre había sabido exactamente cómo presentarse a cualquier audiencia. «El estudio debe tenerte muy ocupada», dijo, cortando el pollo perfectamente cocido. «¿Cómo va la búsqueda de una nueva ubicación?» Brianna se lanzó a una actualización detallada sobre las visitas a propiedades y las solicitudes de permisos. Nate escuchó atentamente, notando cómo evitaba mencionar fechas específicas o detalles financieros. Era buena, cada declaración técnicamente verdadera, pero cuidadosamente seleccionada para evitar revelar el panorama completo. «¿Y tu hermana?», preguntó, dirigiendo la conversación hacia la familia. «¿Cómo está llevando al nuevo bebé?». Esto provocó otro flujo de información. Actualizaciones familiares y observaciones sociales, todo entregado con la cantidad justa de intimidad y detalles casuales. Ella estaba construyendo una narrativa de vida normal, de estabilidad y conexión. Si él no hubiera visto los extractos bancarios esa mañana, casi lo habría creído. Estaban a mitad del postre, un pastel de chocolate casero que ella sabía que él prefería, cuando su teléfono vibró. Ella miró la pantalla, un destello cruzó su rostro antes de que lo alisara. «Lo siento», dijo, levantándose con gracia. «Necesito atender esto. Es sobre el contrato de arrendamiento del estudio». Salió al porche trasero, cerrando la puerta tras de sí. Las ventanas de la cocina eran viejas, sus sellos desgastados por años del clima de Atlanta. Nate no tuvo que esforzarse para escuchar su voz, que se oía claramente a través del aire de la noche. «No, esta noche no», dijo, su tono completamente diferente al que había usado con él. Más íntimo, más real. «Acaba de volver. Dame 3 semanas. 3 semanas». El plazo estaba fijado. Ella no estaba navegando una situación emocional complicada. Estaba gestionando una transferencia de proyecto. Cada cena, cada conversación, cada actuación cuidadosamente elaborada era solo una forma de ganar tiempo hasta que pudiera ejecutar su transición final. Nate tomó otro bocado de pastel mientras ella regresaba a la mesa, su sonrisa de nuevo en su lugar. «¿Todo bien con el contrato de arrendamiento?», preguntó. «Solo algunos detalles de papeleo», dijo ella con suavidad. «Nada que no pueda esperar hasta la mañana». Él terminó su postre, elogiando su cocina con la cantidad justa de aprecio.
Discutieron sus planes para la firma de consultoría de seguridad, la próxima expansión de su estudio, una conversación perfectamente normal entre marido y mujer, excepto por todas las cosas que no estaban diciendo. Cuando se fue, ella lo abrazó de nuevo, reteniéndolo un momento más de lo necesario. «Me alegro de que estés en casa», dijo ella en voz baja. Él condujo hasta el hotel en silencio, las luces de la ciudad borrosas a través de sus ventanas. En el estacionamiento, sacó su teléfono y marcó el número de Dana. «Adelántalo todo», dijo cuando ella respondió. «Preséntalo para el viernes». «Podemos hacerlo», respondió Dana. «Profesional y preciso. Tendré los papeles listos mañana». Terminó la llamada y se sentó en el oscuro estacionamiento, sus manos firmes en el volante, el motor en silencio. A través del parabrisas, pudo ver su reflejo en la fachada de cristal del edificio. Un hombre que se veía exactamente como él mismo, incluso mientras todo a su alrededor se transformaba en su nueva realidad. El sol de la mañana pintaba rectángulos nítidos sobre el escritorio de la habitación de hotel de Nate mientras él organizaba metódicamente la documentación que Dana había preparado. Nuevas solicitudes de cuenta de 3 bancos diferentes yacían en pilas precisas, cada una requiriendo su firma. Él las trabajó con la misma atención concentrada que había dado a los informes de emisión. Minucioso, deliberado, sin dejar nada al azar. Para las 10, había establecido cuentas personales separadas en instituciones sin conexión con sus finanzas conjuntas con Bryana. Los representantes del banco, percibiendo algo en su calma, procesaron todo con un mínimo de preguntas. En una hora, había redirigido su parte de los ingresos de la firma de consultoría de seguridad a cuentas a las que solo él podía acceder. Su teléfono vibró. Víctor enviaba otra serie de fotografías de vigilancia. Las imágenes mostraban el coche de Dominique en la casa durante horas específicas, con marcas de tiempo claras y metadatos preservados. Una foto capturaba a Dominique llevando víveres por la puerta principal usando su propia llave. Otra lo mostraba recogiendo el correo de su buzón, casual como cualquier residente. Víctor había documentado todo con precisión militar. Evidencia de cohabitación, había explicado Dana durante su reunión. Esencial para establecer el patrón de engaño y el acceso no autorizado a la propiedad conyugal. Nate envió las fotografías a la oficina de Dana, luego abrió su lista de contactos. Las llamadas que tenía que hacer ahora eran más difíciles que cualquier papeleo financiero. Empezó por su madre. «Mamá», dijo cuando ella respondió. «Necesito decirte algo, y necesito que solo escuches primero». El silencio de su madre al otro lado fue inmediato y completo. Ella siempre había sabido cuándo esperar. «Estoy solicitando el divorcio», continuó, su voz firme. «Pronto oirás los detalles, y no serán simples. Quería que lo escucharas de mí primero antes de que te llegara la versión de cualquier otra persona». Su madre absorbió esto con la fuerza tranquila que él había heredado de ella. «¿Estás seguro?», preguntó finalmente. «Sí». «Entonces eso es lo que importa», dijo ella. «El resto son solo detalles». Su hermano se tomó la noticia de otra manera, una explosión de ira protectora que Nate tuvo que contener cuidadosamente. «Todavía no», le dijo. «Deja que el proceso funcione. Deja que la verdad haga su trabajo». Los dos amigos de la familia, personas cuyo respeto Bryana había cultivado cuidadosamente durante años, fueron más difíciles. Hicieron preguntas que él no respondería, ofrecieron un apoyo que él no necesitaba. Pero hizo las llamadas porque necesitaban escuchar su voz, necesitaban entender que esta no era una decisión apresurada o una respuesta emocional. A primera hora de la tarde, la oficina de Dana había solicitado la congelación de emergencia de las cuentas conjuntas en espera de los procedimientos de divorcio. La notificación llegaría al teléfono de Bryana en cuestión de horas. Nate la imaginó leyéndola, viendo cómo su cronograma cuidadosamente construido se derrumbaba. El viaje a la casa de la tía Gloria se sintió diferente esta vez, menos urgente, más arraigado. Ella abrió la puerta antes de que él llegara, como si lo hubiera estado esperando. «Entra», dijo, llevándolo a la mesa de su cocina. «Siéntate conmigo un minuto». La luz de la tarde se filtraba a través de sus cortinas de encaje, proyectando delicados patrones sobre la superficie de madera familiar. Gloria se acercó y tomó ambas manos de Nate entre las suyas, su agarre cálido y seguro.
Has hecho esto exactamente bien, dijo en voz baja. Sin gritos, sin drama, solo la verdad entregada a las personas que necesitan escucharla. No quería darle tiempo para manipularlo, respondió Nate. Una vez que los papeles sean notificados, deja que la verdad hable por sí misma, interrumpió Gloria suavemente. Tú solo llévala a las personas adecuadas. El resto se encarga solo. Su teléfono vibró mientras Gloria le apretaba las manos una última vez. El mensaje de Dana era breve y preciso. Documentos presentados, notificador programado para el martes por la mañana en el estudio. Todo en movimiento. Esa noche, Nate regresó a su habitación de hotel y se preparó metódicamente para acostarse. La misma rutina que había seguido durante años de despliegue. Ducha, revisar el teléfono, poner la alarma. Pero esa noche, mientras yacía en la cama desconocida, algo había cambiado. La maquinaria de la consecuencia estaba ahora en movimiento, funcionando por sí misma. Por primera vez desde que vio la nota de Dominique en esa agenda, su mente estaba tranquila. Durmió 8 horas completas, sin sueños y profundamente, como un hombre que había dejado una pesada carga y finalmente se permitió descansar. El sol del martes por la mañana apenas había despejado el horizonte de Atlanta cuando 2 personas vestidas profesionalmente entraron en el estudio de fitness boutique de Brianna. Los pulcros suelos de madera brillaban bajo la iluminación de riel, y los primeros clientes de la mañana se registraban en la recepción, donde Brianna estaba revisando el horario del día con su personal. Los notificadores se acercaron con eficiencia practicada. Sin dramatismo, solo un profesionalismo impecable. «¿Brianne Cointon?», preguntó la mujer, aunque claramente sabía la respuesta. La sonrisa de Brianna permaneció fija mientras respondía, «Sí, soy yo. Estos son para usted». La mujer extendió un grueso sobre de Manila. «Ha sido notificada». El momento se estiró como un caramelo de tafetán mientras Brianna miraba el sobre, sus dedos pulcros congelados a medio alcanzar. A su alrededor, la atmósfera cuidadosamente cultivada del estudio, todo equipo reluciente y música ambiental, pareció contraerse. «Necesita tomarlo, señora», dijo en voz baja el notificador masculino. La mano de Brianna finalmente se cerró alrededor del sobre. Los notificadores se dieron la vuelta y se fueron con la misma eficiencia con la que habían llegado, sus pasos resonando en el suelo de madera. 2 clientes matutinos observaban desde el área de registro, con sus colchonetas de yoga bajo el brazo. Un joven miembro del personal se afanaba en reorganizar pilas de toallas ya ordenadas, evitando deliberadamente levantar la vista. Brianna abrió el sobre con manos firmes, una compostura estudiada que duró exactamente el tiempo que le llevó leer el primer papel. Su rostro perdió color mientras procesaba las palabras, ocultación fraudulenta de bienes conyugales, y codemandado Dominique Ashford. Esto no eran solo papeles de divorcio. Esto era una exposición pública. Se excusó para ir a su oficina, cerrando la puerta con cuidadoso control. En 20 minutos, su primer mensaje de voz llegó al teléfono de Nate. «¿Cómo te atreves? Ni siquiera pudiste hablar conmigo primero. Me hiciste notificar en mi negocio delante de mi personal. Llámame de inmediato». El segundo mensaje de voz llegó 43 minutos más tarde, la ira reemplazada por algo más parecido al pánico. «Nate, por favor, tenemos que discutir esto. Estas acusaciones, esto no es lo que piensas. Estás cometiendo un error. Por favor, devuélveme la llamada. Por favor». Nate escuchó ambos mensajes desde su oficina en la firma de consultoría de seguridad, su rostro impasible. Los envió a Dana con un breve mensaje de texto, confirmación de recepción de notificación. La respuesta de ella fue inmediata, documentado. Primera fecha de audiencia fijada. El día transcurrió con metódica normalidad. Nate asistió a 2 reuniones con clientes, revisó protocolos de seguridad para un evento próximo y almorzó con Víctor para discutir un nuevo contrato. No fue hasta la noche que su teléfono se iluminó con el número de Dominique. Él contestó al tercer tono. «Sí. ¿Qué diablos estás haciendo?» La voz de Dominique no tenía su habitual y suave confianza. «Ahora me estás arrastrando a tus problemas matrimoniales. La documentación habla por sí misma». «Escucha». El tono de Dominique cambió a algo más razonable, más familiar.
La voz que había usado para salirse de problemas desde que eran niños. Sé que estás molesto, pero esto de hacerlo legal, hacerlo público. Nos conocemos desde hace 30 años, hombre. Podemos resolver esto en privado. Las cuentas ya son de dominio público, replicó Nate. Era su dinero para mover, intentó Dominique. Yo solo la estaba ayudando a protegerse. Los registros bancarios muestran el origen de los fondos. Por el amor de Dios, Nate, crecimos juntos. Jugamos en ligas menores. Tu madre solía darme de cenar. ¿Realmente vas a tirar todo eso por la borda? La exposición civil afecta su licencia profesional. Una pausa. Luego la voz de Dominique se endureció. ¿Realmente quieres hacer esto? Porque una vez que comienza, no hay vuelta atrás. Puede que no te guste a dónde lleva esto. La respuesta de Nate fue tranquila, precisa. Ustedes cofirmaron cuentas financiadas con dinero que no era suyo para mover. Su abogado le explicará el resto. Terminó la llamada y dejó el teléfono sobre el escritorio de su habitación de hotel. Las luces de la ciudad se encendían fuera de su ventana. Los edificios de oficinas se transformaban en constelaciones de cuadrados fluorescentes contra el cielo que se oscurecía. Caminó hacia la cocineta, llenó un vaso de agua y regresó para pararse en la ventana. Debajo de él, el tráfico de Atlanta se movía en sus patrones habituales, faros y luces de freno fluyendo como ríos rojos y blancos. En algún lugar, Dominique probablemente ya estaba llamando a su abogado. Brianna probablemente todavía estaba en su oficina, leyendo el expediente completo. La maquinaria de la consecuencia estaba girando, y ninguno de ellos podía detenerla ahora. Nate dio un lento sorbo de agua y observó cómo las luces de la ciudad brillaban contra la noche que se acumulaba. La casa de Gloria lucía exactamente igual que hacía 30 años. Revestimiento blanco de tablillas, contraventanas verde oscuro y jardineras debajo de cada ventana. Hoy, esas jardineras rebosaban de flores de finales de verano, un toque de color contra las nubes de tormenta que se acumulaban en lo alto. Nate llegó primero, con un folder de manila bajo el brazo. Ayudó a Gloria a acomodar las sillas en su sala de estar, suficientes para 8 personas, posicionadas para que todos pudieran verse. La habitación aún conservaba la calidez de las cenas de los domingos y las mañanas de Navidad. Fotografías familiares alineadas en las paredes como testigos silenciosos. Su madre llegó después, tranquila y serena. Luego su hermano, Michael, quien le apretó el hombro a Nate una vez antes de tomar asiento. Dos de las amigas más cercanas de Brianna, su tía Catherine y su prima Rachel, llegaron juntas, sus rostros cuidadosamente neutrales. Conocían a Brianna desde que era adolescente, habían celebrado en su boda, habían creído en la vida que ella proyectaba. Cuando el coche de Brianna entró en la entrada, su hermana Lauren estaba en el asiento del pasajero. A través de la ventana, Nate las observó sentarse un momento, cabezas juntas en conversación. Lauren siempre había sido la defensora más acérrima de Brianna, su aliada más confiable en cualquier disputa. Entraron juntas. El mentón de Brianna en alto a pesar de las sombras bajo sus ojos. Llevaba una de sus prendas del estudio, ropa deportiva cara que proyectaba capacidad y control. La mano de Lauren reposaba protectoramente en la espalda de su hermana. Gracias a todos por venir, dijo Nate una vez que todos estuvieron sentados. Su voz era firme, con un tono que se propagaba sin necesidad de ser forzado. Los he convocado aquí porque merecen escuchar esto directamente de mí, y Brianna merece escucharlo en persona. Abrió el folder de manila y sacó una sola hoja de papel. La cronología era limpia, profesional, fechas y eventos dispuestos en un orden cronológico simple. Sin comentarios editoriales, sin acusaciones, solo hechos. Voy a leer esto, dijo. Les pido a todos que escuchen completamente antes de hablar. Comenzó con la fecha de su boda, 12 de junio, hace 8 años. Una hermosa ceremonia en el patio trasero de la tía Catherine. Luces de cuerda en los árboles. Brianna radiante con el vestido restaurado de su madre. Pasó por sus despliegues, fechas, duraciones, ubicaciones cuando no eran clasificadas. Luego vino el registro financiero, transferencias bancarias que comenzaron hace 14 meses, fechas, montos, números de cuenta.
La presencia documentada de Dominique en la casa, los sellos de tiempo de las cámaras de seguridad, las confirmaciones de los vecinos, las observaciones discretas de Gloria. El drenaje sistemático de sus cuentas conjuntas, la conversión estratégica de su vida compartida en activos portátiles. La habitación se hizo más pesada con cada detalle preciso. La postura protectora de Lauren comenzó a resquebrajarse, y Catherine apretó los labios. Bryana miraba fijamente hacia adelante, su rostro una máscara de compostura que se deslizaba aún más con cada nueva revelación. La voz de Nate nunca vaciló. No estaba interpretando el duelo o la ira. Simplemente estaba diciendo la verdad en una habitación que necesitaba escucharla. Cuando terminó de leer, dejó el papel y miró directamente a Bryana por primera vez desde que había llegado. «No te odio», dijo en voz baja. «Ya he hecho mi duelo en privado y sin audiencia. Lo que sucede ahora no es venganza. Es simplemente la consecuencia natural de decisiones que tomaste con plena conciencia e intención deliberada». Lauren había dejado de defender, había dejado de intentar captar la mirada de Bryana. La madre de Nate no se había movido ni hablado, pero su silencio llevaba el peso de la decepción maternal. La habitación contuvo la respiración. «Gracias por su casa, tía Gloria», dijo Nate, poniéndose de pie. El movimiento fue suave, sin prisas. Recogió su carpeta, la guardó bajo el brazo y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. La puerta mosquitera se cerró tras él con un suave clic. Sus botas crujieron sobre la grava de la entrada, marcando un ritmo constante hacia su camioneta. La llave se deslizó en el contacto. El motor arrancó con un familiar rugido. Detrás de él, la casa de Gloria se mantenía sólida e inalterable, guardando las consecuencias de la verdad entre sus paredes. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras Nate se alejaba, dejando finas manchas oscuras en el parabrisas que crecían y se fusionaban mientras conducía hacia la tormenta que se avecinaba. No miró por el espejo retrovisor. No necesitaba ver lo que dejaba atrás. El peso que había cargado durante semanas se había aliviado, no en triunfo o satisfacción, sino en el tranquilo alivio de finalmente depositar algo pesado en el lugar exacto. La lluvia caía más fuerte mientras giraba hacia la carretera principal, limpiando el mundo a sus espaldas. Habían pasado 8 meses, como el agua que fluye constantemente río abajo. La luz de la mañana se filtraba por la única ventana del nuevo condominio de Nate, atrapando motas de polvo en su haz mientras él estaba en el mostrador de su cocina, taza de café en mano. El espacio era deliberadamente más pequeño de lo que había sido la casa. 2 dormitorios en lugar de 4, sin comedor formal, solo el espacio suficiente para lo que necesitaba ahora. Las paredes aún estaban mayormente desnudas, esperando las cosas adecuadas para llenarlas. Desdobló la sección de negocios del Atlanta Journal-Constitution, más por costumbre que por interés, pero un nombre familiar le llamó la atención. Dominique Ashford había retirado su postulación a la sociedad en Coleman y Ross, una de las firmas de desarrollo de negocios más importantes de la ciudad. Era el segundo retiro de este tipo en 3 meses. El artículo no mencionaba el juicio civil. No tenía que hacerlo. En los círculos empresariales de Atlanta, ese tipo de registro público viajaba por su propia corriente. Nate había oído, a través de conexiones mutuas, que la madre de Dominique, Phyllis, había dejado de organizar sus almuerzos sociales mensuales. Había sido acorralada en una subasta benéfica por amigos bien intencionados que preguntaban sobre ese desafortunado asunto con la demanda Covington, y se había encontrado sin las palabras adecuadas para explicar la situación reducida de su hijo. Para una mujer que había construido su identidad sobre el ascenso de su hijo, verlo contraerse en lugar de expandirse había sido su propia forma de juicio. Dominique mismo se había vuelto más silencioso, menos visible en los eventos de la industria. No estaba arruinado en ningún sentido dramático. Todavía tenía su salario base, su Audi plateado, su apartamento en el centro, pero estaba disminuido, operando a un voltaje más bajo, y para un hombre que se había construido completamente alrededor de ser significativo, esa reducción le dolió más que cualquier sanción financiera. El periódico también publicaba un pequeño aviso sobre cambios en la propiedad de Pure Form Fitness, el estudio boutique que Bryana había cofundado. La reestructuración forzada, desencadenada por los procedimientos de recuperación de activos, había dejado a su socia comercial, Angela, con el control.
Mientras la parte de Brianna experimentaba una recuperación parcial, Angela había logrado distanciarse eficazmente, enmarcándolo como una reorganización interna en lugar de una necesidad legal. Brianna se había mudado a un apartamento con jardín en Buckhead. Bastante agradable, pero un claro descenso respecto a la casa que había compartido con Nate. Su presencia cuidadosamente curada en las redes sociales se había vuelto escasa, luego esporádica, luego casi silenciosa. Lo último que se había sabido era que ella y Dominique habían intentado brevemente construir algo real sobre la base de su engaño, pero se había desmoronado bajo el peso de las consecuencias y el resentimiento mutuo. Nate dejó el periódico a un lado y enjuagó su taza de café. Su propia vida se había expandido por diferentes caminos. La firma de consultoría de seguridad que dirigía con Víctor había conseguido un contrato federal significativo, lo que les permitía contratar a 4 nuevos empleados y abrir una segunda oficina en Virginia. El trabajo era constante, desafiante de la manera correcta, construido sobre la base de confianza que él y Víctor habían establecido en contextos más peligrosos. En su tiempo libre, Nate se había dedicado a la carpintería. Su espacio de trabajo en el garaje contenía herramientas básicas y una colección creciente de piezas de práctica, algunas buenas, otras mostrando claramente la curva de aprendizaje de un nuevo oficio. Lo abordaba con la misma paciencia que aportaba a todo, comprendiendo que la habilidad venía de la repetición, que los errores eran maestros necesarios, que la prisa no producía nada que valiera la pena conservar. Esa mañana, había desayunado con la tía Gloria en su restaurante habitual. Ella había estudiado su rostro por encima de su taza de café, notando la facilidad en sus hombros, la concentración tranquila en sus ojos. ¿Cómo te sientes?, le había preguntado. No por primera vez, pero con un peso fresco en la pregunta. Nate lo había considerado cuidadosamente. Como consideraba todo. Como yo mismo de nuevo, había dicho finalmente. Como si hubiera vuelto a algo. Gloria había sentido, comprendiendo lo que quería decir. Que había vuelto no solo a sí mismo, sino a la verdad de quien siempre había sido. El hombre que se movía deliberadamente, que construía cosas para durar, que entendía que la paciencia era su propia forma de poder. Ahora, en su taller del garaje, la luz de la tarde se inclinaba por la única ventana, atrapando el aserrín en su haz. Nate pasó la mano por el borde de la mesa de café que estaba construyendo, buscando las asperezas que necesitaban atención. Su teléfono vibró en el banco de trabajo. Un mensaje de texto de Víctor sobre una nueva oportunidad de contrato, algo significativo que necesitaría ser discutido a principios de la próxima semana. Nate echó un vistazo a la notificación, luego dejó el teléfono sin abrirlo. Cogió su bloque de lijado y volvió a la superficie de la mesa, moviéndose con cuidadosa atención a lo largo de la veta de la madera. La madera le diría lo que necesitaba si escuchaba lo suficientemente bien. Afuera, los coches pasaban por la calle, llevando a la gente a través de sus propias historias. Adentro, solo estaba el ritmo constante del papel de lija sobre la madera, el polvo atrapando la luz, y la tranquila certeza de que algunas cosas no podían ser apresuradas. Espero que hayas disfrutado de esta. Asegúrate de darle me gusta al vídeo y suscribirte para no perderte la próxima historia. He seleccionado 2 más para ti que creo que realmente te gustarán.